Bienvenidos a su programa El llamado del coach en español, serie especial de compromiso emocional. Mi nombre es Blanca Estela García y el día de hoy es 1 de diciembre de 2022, ya cercanos a la Navidad. En esta serie especial del llamado del coach Compromiso Emocional, platicaremos sobre cómo cubrir las 12 necesidades emocionales que crean compromiso emocional para el alto desempeño. Y recuerda, el compromiso está en ti. Nos gustará conocer todas tus preguntas. Por favor, escríbenos a coaching@gallup.com y escucha todos los podcasts que tenemos en coaching.gallup.com. También inscríbete a las notificaciones en YouTube o Spreaker. La cultura es todo. Para cambiar la cultura hay que cambiar las conversaciones y de eso hablaremos el día de hoy y en toda esta serie de compromiso emocional. Para ello tenemos a un experto, mi gran amigo Daniel del Valle. Bienvenido, Daniel. Hola Blanca, muy emocionado de estar el día de hoy para platicar un poco sobre esta Q06. Q06 y es un momento muy importante porque cubrimos ya con el segundo nivel de la pirámide, de la jerarquía, ¿cierto? Llevamos ya 6 preguntas que hacen este cimiento, esta, eh, lo que nos ayuda a construir las bases de la pirámide. Recuerden, el nivel 1 son las necesidades básicas, en donde revisamos la Q01 y la Q02. El segundo nivel de la jerarquía es el individuo y su líder. Y esto nos lleva de la Q03 a la Q06. Hoy estamos hablando de esta pregunta que nos lleva a ese segundo nivel de la pirámide a completarlo. Y con el experto que tenemos aquí hoy vamos a empezar. Cuéntanos, Daniel, ¿qué dice la Q06? La Q06 dice así: hay alguien en mi trabajo que estimula mi desarrollo personal y profesional. Hermosa pregunta. Y a veces en Gallup Access la encontramos como P, ¿verdad? Ujú. P06 también. Entonces, Q06, question o P de pregunta si es que están en Gallup Access. Oye, Daniel, y para empezar con esta pregunta, me encantaría conocer qué hemos descubierto con los millennials. Tenemos todo un estudio de ellos. Platícanos, Daniel, por Sí. favor. Y este estudio de los millennials, y los invito a que lo descarguen de nuestra página de internet. El estudio se llama How Millennials Want to Work and Live. Es un estudio que realizamos en el año 2016. Y uno de los grandes descubrimientos de este estudio fue que las nuevas generaciones, y hoy lo sabemos que aplicas más para los young millennials, la generación Z, que se está integrando al ambiente laboral, necesitan un cambio de liderazgo, y un cambio de liderazgo profundo. Y déjame explicarte un poquito más esto. ¿Qué se buscaba en las organizaciones en el pasado? Uno iba a trabajar para recibir su sueldo, su quincena, su pago, su cheque, listo. Estaba Ujú. satisfecho, trabajaba de 9 a 5, de 9 a 9, dependiendo del horario que tuviera. Y okey, estoy bien, entro aquí, me voy a retirar aquí. Voy a tener una conversación anual de cómo voy, esa revisión de progreso. Vamos a ver cómo desarrollan mis debilidades, y al final del día mantengo mi trabajo y mi vida por separado. ¿Qué pasó con nuestras nuevas generaciones? Ya no solo van por un sueldo, sí, el sueldo sigue siendo importante, pero ahora van a cumplir un propósito. Cómo Mm. su propósito se empieza a unir con la organización. Ya no solo van a un trabajo porque está bien el trabajo, van para desarrollarse. Y por eso la importancia de esta pregunta. Ese es uno de los elementos que necesitan las generaciones en el lugar de trabajo. Nosotros lo habíamos medido anteriormente como algo importante en los empleados, pero hasta que estudiamos a los millennials vimos, oye, pero es algo que necesitan de sus líderes. Ya no solamente van por su revisión anual,
van para ver cómo tienen conversaciones significativas de forma constante con sus líderes. Ya no van a desarrollar sus debilidades, van a potencializar sus fortalezas. Si eres muy bueno en algo, ¿cómo puedes ser todavía mejor? Y ahora, por la conectividad, por cómo se está viviendo el mundo, ya no solo es el trabajo y la vida por separado. El trabajo se volvió parte de la vida del empleado, ya lo ve de forma holística la persona. Y para lograr esto, tenemos que transformar ahí una forma que lo dice Gallup, que es from boss to coach. ¿Cómo transformamos el jefe tradicional que solo da instrucciones a más bien ser un coach, a un desarrollador de personas que se Mm. preocupe de forma genuina por el desarrollo de sus empleados? Esto es maravilloso, Daniel, y gracias por compartirlo. Fíjate que yo creo que cuando empezaron los millennials y estas nuevas generaciones, escuchaba mucho más que ahora. Parece que ya esto está integrándose más, pues en la cantidad de población que tenemos ahora de millennials, que es muy alta, y pensábamos que era difícil comprometerlos, que no sabíamos cómo por dónde, son como raros. ¿Qué es lo que están buscando? Y hoy lo que vemos es que lo que ellos piden es algo que todos queremos, que aplica para todas las generaciones. Simplemente ellos nos ayudaron a generar esa importancia, ese valor de enfócate en quién soy, enfócate en desarrollarme, en que yo encuentre mi propósito de vida. Y entonces, Daniel, ¿te imaginas estar dedicado a algo que antes le llamábamos trabajo y hoy nos ilusiona y podemos disfrutarlo tanto como el fin de semana? Porque crecemos, nos desarrollamos. Es maravilloso esto que nos platicas. Muchas gracias. Y además, esta parte de coach, no es que los gerentes todos los vamos a certificar en coaching que se escucha hoy tanto, sino es que apliquen, ¿verdad? Esas técnicas de, y te hago preguntas poderosas, te escucho para comprender y después tomamos acción. Tú eres maravilloso para generar siempre esas preguntas poderosas y guiar a las personas, desarrollarlos. Qué bueno que nos vas a hablar tú de este Q06. Ahora cuéntanos, Daniel. Sabemos que por estructura, a mí me encanta conocer los datos y sabemos que tu ideal nos va a llevar a lo que tú consideres más valioso en este momento. Así es de que, ¿cómo empezamos a abordar la Q06, Daniel? Perfecto, ¿no? Y vamos rápidamente con los Ay, datos, me encantan los datos. ¿no? Gracias. Y Ujú. ahorita vamos a aplicar esto a las preguntas poderosas y te voy a hacer una pregunta después de compartir los datos. Me parece maravilloso. Veamos la Q06, ¿no? Y recordemos que dice, hay alguien en mi trabajo que estimula mi desarrollo personal y profesional. A nivel global, cuando lo vemos en el mundo, solo 3 de cada 10 empleados está totalmente de acuerdo que hay alguien en el trabajo que estimula su desarrollo personal y profesional. 3 de cada 10. Y ahorita hice una pequeña pausa porque mi mente con mi idea rápidamente se fue a la Q01, porque recuerden, Mm. la Q01 es 5 de cada 10, ¿no? Sé lo que se espera de mí en el trabajo. Esta pregunta es la Q01. Esta pregunta en la Q06 es 3 en 10. ¿Y qué pasa cuando logramos duplicar este ratio? Vemos un incremento importante en las métricas del cliente, 6% de incremento. Vemos un incremento importante en rentabilidad, 11%. Y vemos una reducción del 28% en ausentismo. Ujú. Del 6%, el primero que dijiste, ¿de qué fue? Métricas de nuestros clientes. De los clientes. Guau, maravilloso. Entonces, si yo me enfoco en esto, puedo generar un impacto en esos resultados de negocio, Correcto. además de un impacto en el compromiso emocional. Okey. Y como nos vas guiando del Q1, ese 50% es bajo y va reduciéndose, ¿verdad? En este Q06, el 30%. Gracias, Daniel. Okey. Y te voy a hacer la pregunta, no necesito que me la respondas, porque es una pregunta que le Ay, quiero qué hacer a bonito. todos
los que nos están escuchando, que es Escuchemos bien la pregunta, Daniel siempre tiene así, preguntas poderosas, maravillosas. Adelante, Daniel. y es una pregunta, no es fácil responderla, Mm. ¿no? Yo llevo semanas planeando este episodio, Blanca, y llevo semanas con esta pregunta en mi mente y creo que todavía no tengo la respuesta correcta. Mm. Para ti, Blanca, para ti que nos estás escuchando, ¿qué es desarrollo para ti? Mm. Esa pregunta y ese cuestionamiento es fundamental porque desarrollo puede significar muchas cosas para muchos colaboradores. Esencial la pregunta. Fíjate que me ayuda mucho porque en ocasiones pasadas, en otras organizaciones, cuando yo no conocía todo esto, fíjate mi gran ignorancia. Yo tengo un tema de talento que se llama aprendedor y para mí la lectura y los cursos me fascina. ¿Y cómo crees que motivaba, según yo, a mi equipo? Pues los mandaba a cursos. Les Sí. regalaba los libros que me habían generado mayor impacto en mi vida, y cuando sentía o me parecía que no lo apreciaban o simplemente tenía evidencia de que no terminaban el curso o que el libro de pronto lo veía así, con su misma cubierta sin abrir, sentía las personas no valoran todo lo que hacemos por ellos pensando que lo que es desarrollo para mí debiera ser desarrollo para otros. Esta pregunta realmente es poderosa. ¿Y qué es desarrollo para ti? ¿Los gerentes lo pueden hacer? ¿Y qué tal que uno empieza a descubrir y para mí qué es desarrollo? Yo sé, siempre tienes preguntas poderosas y aquí un Mm, ejemplo de ello. Bien, Daniel, me encanta la pregunta. mm. Y para esto, ¿no? ¿Qué significa o qué podemos empezar para desarrollar a nuestros colaboradores? Porque la idea de estos webinars es cómo transformamos un concepto en una acción, en algo tangible. Y esta pregunta es una pregunta que es sumamente intencional, ¿no? Las otras se pueden dar de forma natural, pero preocuparnos por el desarrollo requiere un esfuerzo adicional, requiere un esfuerzo intencional. ¿Y por qué es esto? Porque hay 3 cosas que tenemos que considerar. Primero, es individualizado, ¿no? Hay que entender y actuar en consecuencia a la función de cada colaborador y de Mm, su función actual en la organización. mm, Oye, tú eres un coach en fortalezas. ¿Qué necesitamos para desarrollarte en tu función? Blanca, tú formas parte también del equipo comercial. ¿Qué necesitamos para desarrollarte en tu función actual? Y entonces empezamos a actuar en consecuencia. Segundo, tiene que ser intencional. ¿Y a qué me refiero con intencional? Tenemos que tener claridad en los objetivos de cada individuo. ¿Qué quiere lograr este año en su rol actual? Y cómo lo desarrollamos para que pueda tener éxito. Y tercero, y para mí este tercero es el que a veces puedo decir me da más tristeza. Y déjame te cuento por qué. Es continuo. ¿Y mm, por qué? Porque el desarrollo nunca se puede considerar un producto terminado. Nunca mm. puedes decir, perfecto, ya terminé con el desarrollo de Blanca, listo, venga el siguiente colaborador. No, los seres humanos se necesitan unos a otros para seguirse desarrollando durante todo el ciclo de vida del empleado y durante toda nuestra vida profesional. Desde Qué que hermoso. entras hasta que te promueven o te vas a otra área. Hermosísimo. Entonces, es pensar en el individuo, en su futuro, en ese desarrollo, cómo puede ir ligando quién es con su propósito, con lo que hace. Y eso nos lleva con mucha claridad a lo que nos estás explicando de desde el Q1. Yo necesito tener claridad de sus objetivos y qué más quiere la persona, que aplique sus fortalezas y su esencia porque aunque estemos en roles similares o muy parecidos o en ocasiones iguales,
¿El cómo se desarrolla Daniel es diferente a cómo se desarrolla Blanca? Totalmente. Y las Mm. necesidades de desarrollo de Blanca son totalmente distintas a las mías. Qué interesante, Daniel. Y entonces, los que nos están escuchando, analicen esta pregunta, ¿a quién se la deben hacer? ¿Qué es lo importante escuchar ahí? Y sobre todo, ¿qué es lo que valora la persona? Qué bonito, Daniel. Ahora, fíjate que hay preguntas que me hacen los gerentes. A ver, Blanca, pero espera. Desarrollo. Las personas lo que piensan como desarrollo es o que les voy a incrementar el sueldo o que les voy a poner una posición de gerencia, de líder, en donde tengan muchas personas a su cargo y si no, pues no tengo oportunidades de desarrollo en la organización. Cuéntanos qué tanto esta pregunta está limitada y enfocada a eso únicamente. Sí, y te voy a compartir cuál es la definición de desarrollo de Gallup. Por favor. El desarrollo es el proceso de comprender los talentos y las fortalezas únicas de cada persona y encontrar funciones, cargos y proyectos que coincidan con ellas, Ujú. ¿no? Y Funciones, cargos y proyectos. Ok. ¿no? Entonces, okey, en lo que tú mejor sabes hacer, y nos regresamos a la Q03, ¿no? Y me encanta cómo todo empieza, a embonar, ¿no? Yo soy ingeniero, entonces así en mi mente me imagino así los engranes, cómo funcionan perfecto. Y entonces, esta Q empieza a funcionar muy bien cuando entiendes, oye, ¿para qué es muy bueno? ¿Cuáles son esos talentos? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que necesita esa persona? ¿No? Y ponías el ejemplo de los libros, ¿no? Oye, es que me encantan los libros, yo le regalaba libros. A mí me gustan los libros, pero no de los de aprendizaje, más la novela. Y entonces, cuando me dan un libro de management, yo, okey, lo tengo que leer, lo leo porque es parte de mi trabajo, pero me cuesta trabajo, ¿no? Entonces, así, no y es, oye, ¿cuáles son los talentos? ¿Qué necesita cada individuo? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo entiendo para qué cuál es el mayor aporte de cada uno de mis colaboradores? Y para eso hay que conocerlos, hay que preguntarles cuáles son sus fortalezas. Y entonces le empiezo a asignar funciones, lo pongo en el área adecuada para potencializar eso. Y comúnmente se confunde este término de desarrollo con ascenso. Mm, Y y hay ejemplos que creo que en todas las organizaciones han pasado de, oye, ¿por qué ascendemos a alguien? ¿No? Oye, porque era el mejor analista y lo pones como líder y resultó que no era un buen líder y ahora te quedas con un mal líder y sin tu mejor analista, ¿no? Eso lo eso es vemos tan frecuente, sí. así tan frecuente, nos ha pasado, así lo hemos Ujú, yo lo he visto innumerables veces. ujú. Entonces, okey, si eres el mejor, ¿cómo te vuelvo todavía mejor en lo que haces? Oye, y si le preguntamos en qué se quiere desarrollar la persona, y si es en una posición de liderazgo, le preguntamos: "Oye, ¿y qué experiencias tienes que vivir para poder lograr eso?". Y lo desarrollamos dentro de su rol actual. No solamente a través de una promoción, sino en su rol actual, cómo le damos esas responsabilidades para desarrollarlo de acuerdo a las necesidades y a los objetivos individuales. Eso es muy claro. Gracias por ayudarnos a entender esto, porque todos podemos desarrollarnos y de hecho no todos deberíamos querer aún desarrollarnos en ese crecimiento, ¿no? De la pirámide que todos conocemos. Sino habrá contribuidores individuales que su crecimiento sea como contribuidor individual y sea fantástico. Habrá quienes sí se motivan desarrollando personas. El crecimiento de cada uno hay que evaluarlo. Piensa para ti, ¿qué es desarrollo? ¿Cómo unes con tu propósito de vida? Esto que nos dices es fantástico. Y cuando no haya oportunidades en las organizaciones de un crecimiento, hay que hablarlo con claridad también y hay que ayudar a las personas con esa transparencia. ¿Qué ofrece la organización? ¿Qué no ofrece? Y cómo sí te puedes desarrollar en lo que la organización ofrece. Gracias por aclarar eso, Daniel. Ahora cuéntanos,
¿Qué preguntas, regresando a esta parte de, bueno, tiene que ser individualizado, ¿no? Este desarrollo. ¿Qué preguntas podemos hacerle a los individuos? ¿Tienes algunas que nos Y, recomiendes? y entre mi lista de preguntas de esta Q, A saqué ver. 4 preguntas que son mis favoritas. A ver. La primera, oye, entendamos y regresando a esa definición de los talentos y las fortalezas de cada empleado, preguntémosles a cada colaborador, oye, ¿qué es lo que realmente disfrutas de tu trabajo? ¿No? Empecemos por conocerlo, para poder individualizar. Segundo, tiene que ver un tema de desafío esta pregunta o series de preguntas de desafío, porque es uno, oye, ¿estás siendo desafiado en el trabajo? ¿Qué experiencias exigentes te enfrentas todos los días? ¿Y a qué desafíos te gustaría enfrentarte? ¿Cuáles son esos retos que te gustaría tener? Mm, La tercera pregunta que tiene que ver con un tema de apoyo. Oye, yo como tu líder, ¿cuál es la mejor manera que puedo motivar tu crecimiento y desarrollo profesional? ¿Qué necesitas de mí? Algo fundamental, escuchemos. Muchas veces pensamos, como tú decías, oye, es que este empleado necesita un curso y tal vez necesitaba algo completamente distinto, Blanca. ujú, ujú. Seguramente sí. Ujú, ujú. Y por último, hablábamos de los objetivos, de las metas. Pues preguntémosle, ¿qué es lo que deseas lograr en los próximos 6 meses? Y Precioso. tengámoslo claro. Y estas preguntas, aquí es como estamos ya transformándonos de ser jefes a ser coaches, a hacer preguntas poderosas. Ojo, después tenemos que escuchar para comprender, no solamente emitir un juicio de no, no es lo que yo esperaba que me dijeran, no, sí, estamos alineados y todos somos felices. Escuchar para comprender y tomar acción. Anotemos estas preguntas. ¿Nos puedes leer esas 4 favoritas tuyas, Daniel? Nuevamente, por favor, Sí. para tomar nota. Primera, ¿qué es lo que realmente disfrutas de tu trabajo? Segunda o segundas, ¿estás siendo desafiado en el trabajo? ¿A qué experiencias exigentes te enfrentas? ¿Y a qué desafíos te gustaría enfrentarte? Tercera, ¿cuál es la mejor manera en la que yo puedo motivar tu crecimiento y desarrollo profesional? Y cuarta, ¿qué es lo que deseas lograr en los próximos 6 meses? Poderosas preguntas. Muchas gracias, Daniel. Ahora, nos decías que también es intencional. ¿Cómo podemos hacer preguntas para esta parte de intencional? ¿Tienes algunas? Y ah, hablamos de la intencionalidad un segundo y ahorita nos vamos a las preguntas, Por favor. porque la intencionalidad significa que le tenemos que dedicar energía, tiempo, ser conscientes de esto, ¿no? ¿Y cómo lo podemos bajar en la intencionalidad con el equipo, con las personas? Veamos, y te voy a compartir unas preguntas de reflexión para que puedas ser intencional. Si tú eres líder y tienes gente a tu equipo, tienes que conocer lo siguiente, te tienes que estar preguntando de forma intencional a ti esto. Oye, tú como jefe o como líder o como coach que ahora les llamamos, ¿entiendes qué oportunidades de desarrollo son más importantes para cada miembro del equipo? Ujú. Es complicada, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Sí, okey. Oye, ¿entiendes qué oportunidades son más pertinentes para el desarrollo de la carrera de cada miembro del equipo? ¿Has creado objetivos compartidos y establecido expectativas con el equipo? Así, porque no nos podemos decir, sí, yo me desarrollo, me preocupo por desarrollarlos, pero si no tienes claro qué objetivos tienes que llegar, el desarrollo se vuelve muy etéreo. Y hay uno último que a mí me encanta, y me encanta tomarme, aunque sea un minuto a veces, ¿no? Y lo acabo de hacer el día de ayer. ¿Celebras regularmente los éxitos y logros de tus empleados? Mm, mm. Qué bonito. A veces pensamos que lo que se logra, lo que se hace bien, pues es lo mínimo, ¿no? Es lo que debería de ser y es esencial para el ser humano celebrarlo. Estos 4 me fascinan, Daniel.
Ahora, como decías tú, requiere esa intención, requiere ese esfuerzo, requiere pensar en, es algo que debo de hacer continuamente. Y entonces, ¿cómo puedo lograr que sea continuo, Daniel? Si tengo muchas cosas por hacer en el día Ujú. y encima de todo eso, tengo que trabajar en este desarrollo. Desarrollo. Bueno, platícanos, por favor. Me encanta eso, ¿no? Así de, o doy resultados o desarrollo equipos, ¿no? Eso lo he escuchado también. Oye, o doy reconocimiento o trabajo. Exacto. O me preocupo por el desarrollo o doy resultados. Mm, Okey. y lo que hemos visto en Gallup es que la principal labor o responsabilidad de un jefe de equipo tiene que ser desarrollar a su equipo. Y entonces piensa en cada tarea que asignas o en cada proyecto que tienes. ¿Cómo lo utilizas para desarrollar a tu equipo? S- A ver, hagamos una pausa ahí, Daniel, porque lo que estás diciendo puede ser un cambio de paradigma para muchos gerentes, para algunos otros quizá es natural, para muchos puede ser algo en lo que tengo que analizar y realmente eso es lo que quiero y conocerlos. Entonces, si mi principal labor cuando tengo personas reportándome es desarrollar personas, es muy importante que yo evalúe y cómo lo hago, ya que no es fácil. Todos somos complejos, somos emocionales, tenemos necesidades distintas. Y a veces pensamos que mi función es la del área en la que estoy, ¿no? Como el gerente de ventas, pues de vender y el gerente de finanzas, hacer los cierres de mes, pero entonces es desarrollar personas. Y ahora que comentas esto, fíjate que estaba escuchando a Hugo Ledesma, nuestro líder, que su líder le dijo alguna vez una frase que lo impactó y fíjate que me impactó a mí también. Y esta es, cuida de tu gente y tu gente cuidará de los números. Eso se me hace tan valioso, tan profundo y que parece simple, más requiere ser intencional y continuo. Entonces, a ver, Daniel, si tenemos que desarrollar personas, esta parte de continuo nos ayuda mucho a hacerlo. ¿Qué nos dices adicional a esto? Y una reflexión, ¿no? Que todos podemos hacer. Pensemos en nuestros mayores éxitos, en nuestros mayores logros. Muchos de esos se deben a que tuvimos un mentor, alguien que genuinamente se interesó en desarrollarnos, en darnos esas oportunidades. Tuvo un impacto impresionante en nuestra vida, un antes y un después, un punto de inflexión. Tú como líder, ¿estás teniendo ese impacto en cada uno de tus reportes? Porque si no eres tú, ¿quién va a ser? Tenemos una gran responsabilidad como líderes de equipos de realmente desarrollar a nuestras personas, porque cuando se vuelvan líderes ellos, crezcan o emprendan otra organización, el profesional que se convierten parte mucho de lo que tú como líder los desarrollaste. Qué bonito, Daniel. Y el impacto que tienen esos resultados, fíjate que la estadística nos dice que 9 de cada 10 personas que están de acuerdo con este Q06 están comprometidas. Sí. Y te voy a compartir otra estadística, Que me encantan los datos. ¿no? Ujú. De los millennials que hablábamos hace unos minutos. ¿Cuál es uno de los puntos que más valora un millennial al momento de buscar un trabajo? Y es la calidad de su líder. Mm, Y para mm. ser un gran líder de calidad, de acuerdo a los estudios de Gallup, tienes que gestionar con un enfoque de compromiso. Y si vemos lo que piden, y por eso
mencionábamos al inicio de la sesión, oye, ¿qué necesitan? ¿Cómo ha transformado el estilo del liderazgo? Es un liderazgo que ya no es solo sobre la satisfacción del empleado, sino sobre el desarrollo y el propósito del empleado. Desarrollo y propósito del empleado. Maravilloso, Daniel. Es un gusto que nos ayudes a entender esto y recordemos que cada uno de estos elementos tiene un impacto en los indicadores de negocio. Recuerden del metaanálisis del que ya hemos hablado. Y Daniel, ¿qué te gustaría decir para cerrar este programa? Yo me voy con muchas herramientas, muchas preguntas. ¿Cómo te gustaría Mm. cerrar el programa para las personas que nos escuchan? Y hay una frase que utilizamos muchísimo tú y yo, Blanca, que es el compromiso está en ti. Ay, yo la quiero cantar, pero ¿No? Daniel dice que mi canto no es adecuado. Y, y está pensando en esta pregunta de desarrollo. Oye, ¿hay alguien en mi trabajo que estimula mi desarrollo personal y profesional? Ese alguien puede ser tú mismo. ¿Cómo buscas esas oportunidades de desarrollo? ¿Cómo inicias tú esa conversación de desarrollo? Hablamos mucho el día de hoy sobre la intencionalidad, pero la intencionalidad no significa, oye, entonces me toca a mí esperar a que vengan a hablar sobre mi desarrollo. También se trata de cómo me adueño de mi compromiso y entonces yo con mi líder, con mi equipo, con mis pares, empiezo a hablar de cómo nos desarrollamos, cómo empiezo yo a desarrollar a esas personas que trabajan conmigo de otras áreas en la organización. Te tienes que adueñar de tu compromiso. No podemos quedarnos esperando a ver en qué momento alguien viene y me hace esa pregunta y realmente se preocupa por mí con el desarrollo, porque probablemente no va a pasar si nada más esperas, sino es como tú de forma intencional, no solo te adueñas del compromiso de los demás, sino también de tu propio compromiso y de tu propio desarrollo. Qué poderoso cierre, Daniel. Como siempre, es maravilloso escucharte. Gracias por iluminarnos con esta Q06 y recordemos que el cimiento, la pirámide, esas bases fundamentales se forman con estos 6 elementos, 2 niveles, necesidades básicas, individuo con el jefe y prepárense para el Q07 que ya vendrá el programa. Muchísimas gracias, Daniel del Valle. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos escuchan. Y recuerden, escríbanos a coaching@gallup.com todos los puntos que quieras que tenga que ver con el ser humano. Hay una alta probabilidad de que Gallup tenga investigación al respecto y encuentra información, artículos, documentos en coaching.gallup.com. Esto es todo por hoy. Gracias a todos. Hasta luego. Y Jim Collison, thank you so much. Gracias, Daniel. Muchas Cuídense mucho. Dios gracias. los bendiga. Hasta luego.